Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a toda la iglesia, a todos los que nos acompañan en esta mañana, nuestros invitados, familiares, amigos, que están hoy por providencias de Dios en este lugar, expuestos a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Un saludo fraternal a todos. El título de la enseñanza en esta mañana: la actitud que Dios exalta. La actitud que Dios exalta. Y vamos a la Escritura, vamos a Filipenses. Seguimos nuestro estudio expositivo y consecutivo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos en el capítulo 2 y vamos a mirar hoy los versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y vamos a aplicar la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios bendiga este momento y bendiga tu vida, tu alma. Puedas oír la voz del Señor a través de su palabra predicada. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La actitud que Dios exalta, la actitud que Dios bendice. Retomando un poco los versículos anteriores acerca del llamado que hace el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Él les está enseñando, Él les está mostrando la realidad de los beneficios de Cristo en la salvación de cada persona. La realidad de los beneficios de Cristo en nuestra salvación. Estos beneficios de su salvación deberían manifestarse en nuestras vidas, deberían manifestarse en medio de la iglesia. Por eso Él les confronta, Él les dice, Él les pregunta: ¿han recibido gracia y misericordia? ¿Han recibido el consuelo del amor de Cristo? ¿Han recibido su palabra que da ánimo y esperanza? ¿Han recibido la vida suministrada por el Espíritu Santo que mora en cada creyente? ¿Han recibido ese afecto entrañable y misericordia? Porque es el Señor, y a eso les quiere llevar el apóstol Pablo. Que ellos entiendan, porque es el Señor quien ha extendido su amor y compasión hacia el miserable pecador. Y si esta es la realidad del creyente, si esta es la realidad de la iglesia de Cristo, como creyentes salvados por su gracia, todos estos beneficios espirituales de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del consuelo de Dios, de la comunión con el Espíritu de Dios, todos estos beneficios espirituales deberían resultar, escúcheme, es lo que les viene diciendo del capítulo 2, versículo 1 en adelante,
Todos estos beneficios espirituales en Cristo deberían resultar en tu vida en una búsqueda diligente de la unidad fraternal. Todos estos beneficios espirituales en Cristo deberían resultar en una actitud humilde en medio nuestro y también de un servicio generoso. El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses: prueben, por lo tanto, vuestra gratitud a Dios por lo que han recibido, por todo lo que han recibido en Cristo. Probad esa gratitud. Probad que han recibido esa gracia, buscando la unidad, siendo humildes y sirviendo generosamente. Ese es el llamado. Unánimes, unidos en espíritu, de una misma alma, de un mismo propósito, con un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo, con humildad, estando cada uno viendo a los demás como a superiores a sí mismos, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Escritura es clara, ¿cierto, mis hermanos? La Escritura es clara. Y el Espíritu Santo en esta mañana nos dé entendimiento, te dé convicción en su verdad, y que estos resultados de unidad, de humildad y de servicio estén presentes en la iglesia del Señor, estén presentes en medio de nuestra iglesia. Ahora, y quiero llevarles algo práctico. ¿Cómo llegamos a sentir lo mismo? ¿Cómo llegamos a sentir el mismo amor? ¿Cómo llegamos a estar pensando lo mismo? ¿Cómo logramos la unanimidad espiritual? ¿Cómo? Hermanos, hermanas, en el estudio fiel y perseverante de las Escrituras. Así es que llegamos a la unidad. Recuerden, la unidad no es uniformidad. Uniformidad es algo externo. La unidad es algo interno, producido por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo logramos la unidad? Hoy se habla de la unidad. Y muchos piensan que la unidad es participar de la misma actividad. Pero la unidad es espiritual. La unidad nos la da la verdad. ¿Cómo buscamos la unidad entre nosotros? ¿Cómo llegamos a ser una iglesia unida? Con el estudio fiel y perseverante de las Escrituras. Y aquí está lo práctico, no dejando de congregarnos. Tú que te dejas de congregar, no dejes de congregarte. Eso afecta a la unidad de la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque al congregarnos estamos expuestos a la predicación pública del Evangelio de Dios. Estamos expuestos a la enseñanza pública de la verdad de Dios, de quién es Él, de cuál es su voluntad. Está aquí en la Escritura y en la Escritura. Es la verdad la que nos da la unidad. Es el estudio fiel y perseverante de las Escrituras que nos lleva a fortalecernos en la unidad. Estudiando juntos, hermanos. Por eso el discipulado es tan importante. Nuestra escuela dominical es tan importante, hermanos. Miembros de la iglesia, participen de nuestra escuela dominical. Es importante el direccionamiento que damos desde allí como iglesia, como miembros. También en nuestro seminario bíblico. Todas estas son maneras de trabajar, de edificar, de buscar la unidad entre nosotros como iglesia. No las tengas en poco, participa y busca diligentemente.
Porque sabemos ya por las Escrituras que esta es la voluntad de Dios, que estemos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo propósito, que nos lo da la Escritura y el estudio fiel y perseverante de la Biblia. Esto es lo que nos lleva a crecer en unidad. Conocer la verdad de Dios, de quién es Él, de quién es Dios y de cómo Él se nos ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Volvamos a las Escrituras, volvamos al estudio fiel y diligente y perseverante de las Escrituras. No dejes de estudiarla, no dejes tu devocional. Sigamos creciendo juntos en el estudio de la palabra de Dios. Eso nos lleva a crecer en la unidad espiritual. Ahora, lo segundo, ¿cómo llegamos a ser más humildes? ¿Cómo llegamos a ser más humildes? Reconociendo que hemos pecado. Hermanos, entre nosotros debemos reconocer nuestras debilidades también, nuestras luchas. Reconocer que hemos pecado también. ¿Cómo crecemos en esa humildad? Hermanos, reconociendo también nuestra necesidad de la gracia de Dios, del poder y de la fuerza del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Todo intento es fallado fuera de Cristo. Él es el camino. Quien está fuera de Cristo está perdido del camino. Él es la verdad. Quien está fuera de Cristo vive en un engaño y una mentira. Él es la vida. Quien está fuera de Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Necesitas a Cristo. Y debemos reconocer que hemos pecado y que necesitamos la gracia de Dios, la fuerza de Dios en Cristo. Lo necesitamos a Él. Reconocemos también, hermanos, creciendo en esa humildad. Para crecer en esa humildad debemos reconocer que necesitamos no solo el perdón, no solo la gracia de Dios, no solo a Cristo, quien representa todo esto, sino que también, escúchenme, debemos reconocer que necesitamos a otros. Esa es la forma de ser humildes. Reconocer que necesitamos a otros. Deja tu autosuficiencia. Deja tu independencia. Deja tu arrogancia. Y reconoce en esta hora que así como necesitas a Cristo, su gracia, su perdón, su ayuda, también necesitas a otros hermanos. También necesitas la iglesia. Nos necesitamos. Dios nos está llamando a través de su palabra a buscar la unidad, a ser humildes. Y para ello debemos reconocer que necesitamos a otros. También dependiendo de Dios y de su palabra. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad se aprende, mis hermanos. La humildad se aprende. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor en su palabra. La humildad la aprendemos de Cristo, de verlo a Él. Dios nos lee de la gracia para como iglesia ver a Cristo. Aprendamos de Él que es manso y humilde. Aprendemos humildad en el contexto de la iglesia, en nuestro trato los unos con los otros. Se aprende conociendo a Jesús humildad. Se aprende humildad también en el contexto de la iglesia. En el mundo se aprende a ser orgulloso, arrogante, soberbio. Pero en la iglesia de Cristo se aprende a ser humildes. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, el humilde pastor. En el mundo se aprende a ser autosuficiente, pero en la iglesia se aprende a ser humildes y dependientes del Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo llegamos? También prácticamente a ser servidores generosos, participando de los ministerios. Participan los ministerios.
El Señor ahí nos está llamando a través de esta carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 4, a que busquemos la unidad, a que seamos humildes, a que nos interesemos por otros. Eso es servicio generoso, dejar de pensar tanto en nosotros mismos y participar de los ministerios, interactuando con otros, disponiendo de mi tiempo, de mis recursos, para servir a otros, para ayudar en las necesidades de otros. No te enfoques tanto en ti mismo, enfócate en las necesidades de otros, siendo movidos por el amor a Cristo y al prójimo. Ahora, ¿quién hace posible que vivamos de esta manera? ¿Quién? Nuestra unión vital con Cristo es lo que hace posible que nosotros vivamos de esta manera. Su capacidad en nosotros, su potencia en nosotros, hace que podamos, por su gracia, que como iglesia vivamos en unidad, humildad y servicio. Por todo lo que Cristo es, por todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, es que podemos vivir de la manera que Cristo manda que vivamos. Nuestra habilidad de vivir de esta manera, buscando la unidad, siendo humildes, sirviendo generosamente, nuestra habilidad de vivir de esta manera es producto de la salvación por gracia. O de lo contrario sería imposible vivir en unidad, vivir humildemente y vivir en servicio. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandamiento allí? Que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan continuamente en vuestro corazón la forma de sentir, la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Este sentir tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de tener una actitud, primero hacia con Dios, hacia con otros. Y Cristo es nuestro ejemplo supremo de unidad con el Padre. Cristo es nuestro ejemplo supremo de humildad. Cristo Jesús es nuestro ejemplo supremo de servicio generoso y sacrificado. ¿Saben? Una persona regenerada por el Espíritu Santo entiende cada vez más quién es Cristo, cuál fue su obra salvadora, y lo entiende a través de la palabra, y al crecer en ello empieza a expresar lo que hubo también en Cristo. Empieza a expresar los pensamientos de Cristo. Empieza a expresar en su vida la actitud que también tuvo Cristo. Y por eso es que buscamos la unidad, buscamos ser humildes, buscamos servir a otros. Es esto, mis hermanos, lo que nos lleva a tener el mismo sentir que hubo en Cristo el Señor. Y por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, en este proceso llamado santificación, en el cual estamos tú y yo, y que cada día deberíamos estar progresando, porque es un proceso, es paso a paso. En este proceso llamado santificación llegaremos a pensar, escúcheme, con nuestras mentes como Cristo pensaba con la suya. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Y cómo es que pensaba Cristo? ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué era lo que dirigía su vida? Un alma regenerada, la imagen de Cristo, tiene la revelación de quién es Cristo a través de su palabra, para que podamos entenderlo, para que podamos expresarlo. Y aquí esta invitación poderosa.
a imitar, a Cristo. A imitar a Cristo. Y esta debe ser la regla de nuestra vida. ¿Imitar a quién? A Cristo. Es lo que nos habla desde el versículo 5 al 8. Versículo 6 dice: el cual, ¿quién? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Aquí vemos en estos versículos del 5 al 8 la humillación de Cristo. Lo que pensaba Cristo, la actitud de Cristo, lo que debe moldear nuestras vidas, a quien debemos imitar, lo que debe ser la regla de nuestra vida, así como Cristo lo hizo. Claro que no podemos imitarlo en su redención o en su obra sustitutiva por los pecadores, eso no se puede imitar, pero sí la actitud de Cristo, el sentir de Cristo. Hermanos, el sentir de Cristo significa también su actitud, como te lo he venido diciendo. La actitud que Él demostró. La Biblia dice, siendo Dios en todo sentido, Él es Dios, Él es igual a Dios. Él ha sido Dios por toda la eternidad. Cristo el Señor, Él ha sido Dios por toda la eternidad. Y aunque Cristo, escúcheme, tenía todos los derechos, síganme con atención, aunque Cristo tenía todos los privilegios, aunque Cristo tenía todos los honores de Dios, de los cuales Él siempre ha sido digno, y Él nunca podría ser descalificado de su posesión, su actitud no fue agarrarse de esas cosas. Su actitud no fue agarrarse de su posición tan gloriosa, sino que estuvo dispuesta a prescindir de ella por un tiempo, según el plan y el propósito eterno de Dios. Ya que Jesucristo es Dios, ¿ustedes creen que Él necesitaba algo de sus criaturas? No, nada. Él no necesitaba nada de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Él en la eternidad pasada tuvo toda gloria y toda alabanza en los cielos. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, Él reinaba sobre todo el universo, sobre todas las cosas, visibles, invisibles, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Y el versículo 6 declara algo asombroso. Debe ser algo asombroso para ti, para mi iglesia. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que egoístamente se quisiera aferrar. Él no lo quiso. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que egoístamente se aferrara. Pónganme atención a esto. Cristo Jesús el Señor no pensó en sí mismo, sino pensó en otros. Cristo Jesús el Señor no pensó en sí mismo, sino en otros. Su actitud era un interés profundo por la gloria de su Padre. Su interés profundo también era en otros, quienes su Padre le entregaría, quienes su Padre le entregaría. Él estaba interesado en ellos. Cristo no pensaba en sí mismo, sino en otros. Él estaba libre de todo egoísmo. Este era su sentir. Este era su pensamiento. Lo que había desde la eternidad en la mente de Cristo. Era una actitud que dice: no puedo retener mis privilegios solo para mí mismo. Los debo usar para la gloria de mi Padre y para el bienestar de otros.
Eso era lo que estaba en la mente de Cristo desde la eternidad, lo que estaba en la mente de Cristo, en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Ese era el sentir, ese era el pensamiento. No puedo retener mis privilegios, aún con toda y la gloria de esos privilegios, solo para mí mismo. Los debo usar para la gloria de mi Padre y el bienestar espiritual de otros. Y por ello los puso a un lado y estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Él piensa en otros, no en sí mismo. Es a lo que te quiero llevar en esta mañana a ti. Tú has estado pensando más en ti mismo que en otros. Y ese es el problema de los seres humanos. Ese es el problema que tenemos. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. No importa por quién paso por encima. No importa el otro. Con tal de que yo esté bien. De que a mí no me pase nada. Con tal de que yo gane. Con tal de que yo tenga la mejor tajada. No importa. Y eso es lo que nos lleva a actuar en contra de la unidad, de la verdad, de la humildad, del servicio generoso, sacrificado, entregado por otros. Y es allí donde nos centramos en nosotros mismos. Pero como aplicación debes pensar en otros y no en ti mismo. Más de lo que deberías pensar. Tengan ese mismo pensamiento. Tengan esa misma actitud. Como Cristo la tuvo y como nos revela sus sagradas escrituras. Como lo evidencia la vida de Cristo. Como lo evidenció el ministerio de Cristo. Como lo evidenció todo lo que Él hizo. Saben, aquí hay un contraste tremendo entre la actitud de Cristo, por ejemplo, y la actitud de Satanás. O la actitud del primer hombre creado, Adán. Hay un contraste tremendo entre estas actitudes, entre la actitud de Cristo, de Satanás y la de Adán. Mira, comenzando por este ser espiritual de alto rango, Lucifer. Este ser espiritual de alto rango, el más cercano al trono de Dios según Ezequiel 28:11, lo puedes leer en casa. ¿Saben? Él deseó sentarse en el trono de Dios. Satanás dijo: yo seré como el Altísimo. Yo pondré mi trono junto al trono de Él. Queriendo imponer su propia voluntad. Esta criatura, este ángel creado. Pero en cambio, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando enseñó a orar a sus discípulos, al Padre, Él dijo: hágase tu voluntad. Satán, yo seré. Y Jesús: hágase tu voluntad, Señor, Padre. Satanás no estaba satisfecho con ser una criatura de Dios. Él quiso ser como su creador. Él no estaba satisfecho. El peligro de no estar satisfechos. A veces no estamos satisfechos con nada. No estamos satisfechos con los hijos. No estamos satisfechos con el esposo, la esposa. No estamos satisfechos en la iglesia que me congrego. No estoy satisfecho con el pastor. No estoy satisfecho con el hermano con el otro. Y esa insatisfacción nos puede llevar a que corramos grandes peligros. Y Satanás no estaba satisfecho con ser una criatura. Él quiso ser como el creador. Pero Cristo, el creador, en cambio se hizo hombre. La criatura quería ser como el creador. Y el creador se humilló a sí mismo y tomó la forma de un hombre, en semejanza de hombre. Aquí vemos la extraordinaria humildad de Cristo, que deja ver cuán horrible, malvado y oscuro es la arrogancia de Satanás.
Mira lo que el orgullo convirtió a un ángel del cielo. Lo convirtió en un adefesio, en algo horrible el orgullo. Cambia a la gente. ¿No te ha pasado que has visto personas que quizás caminaban en humildad, pero cuando su corazón se llena de orgullo, ¿cómo son? Y decimos, uy no, pero yo desconozco a esa persona. Mire cómo era antes, mire ahora cómo está, cómo habla, cómo se expresa. Es orgullo, su arrogancia hace eso. Mira lo que convirtió el orgullo en un ser celestial, en un horrible adefesio espiritual. Ahora Satanás no se quedó satisfecho tampoco. Él no estaba satisfecho con nada, Satanás. No quedó satisfecho solo con ser un rebelde expulsado del cielo, sino que invadió el jardín del Edén y tentó a Adán y Eva para que también fueran rebeldes a Dios y a la palabra de Dios. Miren mis hermanos, amigos que están aquí acompañándonos en esta mañana. Miren por un momento, Adán tenía todo lo que necesitaba. Adán lo tenía todo. Él era el virrey de la creación. Dios mismo le dio autoridad, le dijo, enseñorea. Él era el virrey de la creación. Él lo tenía todo. Comunión con Dios permanente. Oía la voz de Dios permanentemente. Pero ¿qué les dijo el diablo? ¿Qué les dijo el engañador? Aquel que ha sido homicida desde el principio. ¿Qué les dijo? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y aquí el hombre quiso apoderarse de algo que estaba fuera de su alcance. Y como resultado, hundió a toda la humanidad en pecado y muerte por su codicia. Querer ser como Dios. Y aquí les quiero llevar a esto. Adán y Eva pensaron en sí mismos y no en la gloria de Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en la gloria de su Padre. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en el bienestar espiritual y eterno de aquellos que el Padre le daría y los cuales Él salvaría por gracia y misericordia. Tengan ese mismo pensar, hermanos. Dios nos dé gracia para tener ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo. Satanás pensó en su gloria, en su propia gloria. Adán y Eva pensaron en sí mismos, en ser y llegar a ser como un Dios y no en la gloria del Señor. Jesucristo el Señor vivió y murió para la gloria de Dios y para el beneficio espiritual de su pueblo. ¿Ya puedes entender mejor? ¿Por qué las personas que no conocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, son egoístas y codiciosas? Ya lo puedes ver mejor. Ya puedes entender por qué aquellos que no conocen a Cristo los mueve la codicia, los mueve su orgullo, los mueve su codicia, su egoísmo. En cambio, aquel que ha sido regenerado por la gracia de Dios, aquel que es creyente verdadero en Cristo, ha recibido la gracia y el poder de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Por ello el Señor, a través de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de él, da instrucciones claras y específicas que nos llama a vivir para otros. Él llama a los suyos, Él llama a los que redimió, Él llama a los que salvó, Él llama a los que dotó, capacitó, equipó con su gracia, con su poder, con su espíritu a vivir para su gloria, a vivir para otros. Por eso, como les decía, la instrucción a lo largo del Nuevo Testamento es que el Señor nos llama a vivir los unos con los otros, en humildad, en unidad, en servicio, a preferirnos los unos con los otros,
a edificarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, a amonestarnos. Ahí es donde a algunos no les gusta. A amonestarnos los unos a los otros, a llevar los unos las cargas de los otros, orando los unos por los otros. Jesús se humilló a sí mismo para salvar a su pueblo. Se vació de sí mismo, sino que se despojó, dice el versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se humilló a sí mismo para salvar a su pueblo. Se vació a sí mismo. ¿Para qué? Para convertirse en hombre. Para convertirse en hombre. Mire, pero esto no significa que Él se quitó su divinidad. Esto no significa que Él intercambia su divinidad por la humanidad y hay un intercambio. No. Él se vació de su majestad, pero no de su naturaleza. Él se vació de su majestad, de su privilegio, pero no de su naturaleza. Él es Dios eternamente y para siempre. Cristo Jesús el Señor. Él renunció. Él dejó a un lado sus privilegios. ¿Estamos dispuestos tú y yo a renunciar, a dejar a un lado nuestros privilegios? Nos cuesta, ¿verdad? Luchamos, batallamos con ello. Dicen, no, yo soy mucho para hacer eso, yo no me puedo rebajar. Pero cuando tienes la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, te puedes vaciar de ti mismo. Te puedes vaciar de ti mismo. Te puedes humillar a ti mismo por la gracia de Dios para servir a otros. Y Jesús renunció, dejó a un lado sus privilegios. ¿Qué clase de privilegios? Pues la gloria celestial. El disfrute continuo de esta gloria celestial, cara a cara con Dios, permanentemente, constantemente. Él puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos. Y en cambio se sometió, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la dirección del Espíritu Santo. Él renunció, Él dejó a un lado las riquezas eternas y vino a nacer en un pobre pesebre. Él renunció, dejó a un lado la relación favorable con Dios permanentemente, continuamente. Y recibió sobre sí la ira plena de Dios por el pecado de los hombres. Él renunció, Él dejó a un lado esa relación favorable con Dios al recibir la ira plena de Dios por los pecados. Y dice la Escritura que Él tomó forma de siervo. No solo se hizo hombre, se hizo como hombre, se hizo siervo. En otras palabras, esto de forma, esta palabra es que quiere transmitir la idea de que tuvo la esencia exacta de un siervo. Él fue un siervo en todo el sentido de la palabra. Tomó forma de siervo, tuvo la esencia exacta de un siervo. Cristo Jesús no fingió ser un siervo. Él no fingió ser un siervo. Él no fue un actor haciendo un papel estelar de siervo. No. Él fue verdaderamente un siervo. El siervo Jesucristo. Dios se hizo hombre. Jesús vino como siervo. Siervo humilde. Siervo sufriente. Jesucristo es Dios hombre. La deidad y la humanidad unidas en una misma persona. Él es Jesucristo. Él es el Señor. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si recuerdan aquella noche
de la última cena en aquel aposento alto. Cuando el Rey de Reyes, el Rey del universo, se levantó en medio de sus discípulos y de esta cena, se amarró su túnica, tomó una toalla, tomó un recipiente y lavó los pies de sus discípulos. ¿Sí lo recuerdan? El Rey del universo hizo eso. Él tomó el lugar de un esclavo insignificante, quien hacía esa labor. Él tomó ese lugar de un esclavo insignificante. Mis hermanos, esta es la actitud, esta es la mentalidad sumisa en acción. Y ese es el mismo sentir y la misma mentalidad que tú y yo debemos tener. No es otra, no es otra. No importa cómo tú la presentes, no es otra. Este es el sentir, esta es la actitud que el Hijo de Dios debe expresar. La actitud y la mentalidad sumisa en acción en la que debemos andar. Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad, pero sin pecado. Y por ello Él se identifica por completo con las necesidades, Él se identifica por completo con las debilidades humanas. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros, quien intercede por nosotros. Jesús es plenamente Dios, Jesús es plenamente hombre. Él se humilló a sí mismo al encarnarse, al abstenerse de derechos humanos normales, se hizo pobre. Se humilló también al permitir que Él fuera perseguido y sufrir a manos de gente incrédula. Él fue obediente hasta la muerte. Él fue hasta el extremo más bajo que tú pudieras imaginarte, a morir como un vil delincuente cargando el pecado. Y todo por obediencia al plan redentor de Dios. ¿Saben? La muerte es algo humillante para Dios, porque Él es la fuente de la vida. Y fue algo humillante. La muerte es algo que merece el hombre pecador, no Dios. Pero Dios se hizo hombre y fue al extremo más bajo a morir como un vil delincuente. Versículos del 5 al 8, su humillación. Versículos del 9 al 11, ¿qué podemos ver allí? Su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, escúcheme, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde vemos su exaltación? En su resurrección. El Espíritu Santo lo resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Dónde vemos su exaltación? En su coronación, al estar en la posición más elevada, más alta, a la diestra de Dios el Padre. ¿En dónde vemos su exaltación? En que Dios lo puso como el sumo sacerdote, el sumo intercesor por los creyentes. Qué glorioso es Cristo. Él recibe toda la gloria. Él recibe la gloria que siempre le ha pertenecido, siempre. Él recibe su exaltación, que siempre le ha pertenecido por su actitud, por su sentir más profundo. Él fue elevado desde el extremo más bajo hasta el lugar más alto y de honor en todos los cielos. Cristo el Señor. De la ínfima servidumbre a la gloria eterna fue exaltado el Señor, Rey Todopoderoso. Jesús el Señor lo sufrió todo
y lo sufrió sin impedir nada del dolor físico, ni aun el dolor moral que le causaba cargar con el pecado de los hombres. Hermanos, si nosotros a veces somos perturbados por noticias, imágenes, lo que oímos, lo que también vivimos de nuestra propia pecaminosidad y batallamos y sufrimos con ello, ¿no les pasa a ustedes eso? De ver algo que sabemos que es pecado y batallamos con eso y nos empieza a parecer asqueroso, horrible, y empezamos a ser más sensibles a ello. Imagínense por un momento al Hijo Santo de Dios en medio de nosotros, percibiendo la maldad de los hombres, viendo la maldad de los hombres. Él sabía lo que pensaban los hombres, conociendo sus pensamientos, viendo, sintiendo, percibiendo toda la maldad humana, el Santo Hijo de Dios sin pecado. Cuánto dolor y sufrimiento allí le tocó a él soportar. Por eso decimos que Jesús lo sufrió todo, no solo el dolor físico, sino también el dolor moral que le causaba cargar ese horrible pecado de los hombres. Y este sacrificio exigió derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así lo exigía este acto sustitutivo que Él tendría que llevar a cabo por el pecado de nosotros, miserables pecadores. Por ello su exaltación. Por eso la exaltación que Dios el Padre le otorgó fue una exaltación tan, pero tan excelsa a Cristo. Dios le super exaltó a Cristo Jesús el Señor. No puede, mis hermanos, no puede nadie, no puede existir mayor exaltación que esta. No puede existir. El versículo 10 dice que toda rodilla creada se ha de doblar delante de Él al final de los tiempos. Toda, no alguna. No esta o aquella, sino toda rodilla creada se ha de doblar delante de Él al final de los tiempos. Si tú dices, pero yo tengo muchos dolores de rodilla, no importa, ya no va a haber ese dolor, pero que te arrodillas, te arrodillas. No, es que yo no me puedo arrodillar. Sí te vas a arrodillar en ese tiempo, sí te vas a arrodillar, te lo aseguro, porque escrito está. Toda rodilla creada se ha de doblar delante del Rey de Reyes al final de todos los tiempos. Escúchame, en todo el universo, el que conocemos y el que no conocemos, todo el universo le reconocerá. Los ángeles en el cielo doblarán sus rodillas. Aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, doblarán sus rodillas delante del Cordero. También los rebeldes y los desobedientes doblarán sus rodillas. Los demonios y los hombres perdidos en el infierno también doblarán sus rodillas. Todos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán sus rodillas delante del Señor. Reconocerán, afirmarán todos ellos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Reconocerán y afirmarán el señorío de Cristo. Unos lo harán y lo haremos si somos de Él, lo haremos de forma bienaventurada y voluntaria. Y otros serán obligados a hacerlo de manera involuntaria y desoladora. Allí veremos a todos. Allí veremos a todos. A Lenin, a Stalin, a Petro, a Duque, los veremos todos. Al presidente de la FIFA, a los jugadores de fútbol, a todos los veremos doblados delante de Dios. Te veremos a ti también, joven, jovencito, señora, señor, rico, pobre, estudiado, no estudiado,
a ti también te veremos. Porque Jesús es Señor y Él tiene el derecho absoluto para gobernar, porque Él es el dueño de toda la creación y Él es el dueño de toda persona, porque Él es el creador. Y acá termina diciendo el texto, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto será para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios el Padre. Soli Deo gloria, hermanos. Solo a Dios la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Cristo. Cuán glorioso eres tú, Señor Jesucristo. Padre, Padre, te pedimos, muéstranos a Cristo Jesús. Muéstranos su gloria. Muéstranos su exaltación. Muéstranos su humildad. Muéstranos su servicio. Padre, y que por tu Espíritu Santo podamos tener ese mismo sentir que hubo en Él. Que por tu Santo Espíritu tengamos la misma actitud, la misma forma de pensar que hubo en Cristo. Aún desde la eternidad, de no pensar solo en Él y sus privilegios, sino de pensar en tu gloria y en el bienestar de aquellos que tú le has dado. Padre, todo esto te lo pedimos en esta mañana. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos, capacítanos. No podemos sin ti. Necesitamos más de ti, más de tu gracia. Danos más gracia para buscar la unidad, para vivir en humildad, para ser servidores generosos tuyos. Danos la gracia de tener esa misma actitud que hubo en Cristo. Solo puede ser producido por ti, solo puede ser producido por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.